multinacional sostuvo un debate con el gobierno de Maduro luego de que le fueran confiscadas 9.000 toneladas de azúcar bajo la acusación de acaparamiento. Muy bien. Yo no sé cuál sería la razón de poder expropiar las instalaciones de una empresa, sobre todo privada, ¿no? Vamos a tener una nota sobre expropiaciones y problemas indemnizatorios en Bolivia en este mismo programa. Lo que querría sugerir desde ahora para vincular los dos casos es que el grado, a veces parece haber en el caso de Venezuela un cierto grado de arbitrariedad en las decisiones sobre expropiación y sobre indemnización, que no necesariamente se da en el caso de Bolivia. La gente suele hablar de los países del ALBA como si fueran una masa indiferenciada. Yo sugiero desde ahora que Bolivia maneja estos temas con un poco más de criterio que el gobierno venezolano. Muy bien, nos vamos a Bolivia. El presidente Evo Morales informó que su gobierno no pagará la indemnización alguna a la empresa que administraba los aeropuertos bolivianos y que en febrero fueron nacionalizados tras la expropiación y la disolución de contratos. Aquella vez se le quitó la concesión que tenía la empresa española Abertis y AENA de SAPSA sobre la administración de los terminales aéreos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz desde 1997. Esta empresa Abertis, como certificado, ni el presidente de España ni el rey me reclamó. Yo le decía más bien, esta empresa nos deben y no tenemos nada que devolver. Con poca plata, casi sin plata se adueñan de nuestro patrimonio, vienen a ganar tanta plata, las utilidades se lo llevan y nada se invierte en Bolivia. Muy bien, ¿hace bien o no el gobierno de Evo Morales en anunciar que no va a pagar esa indemnización? ¿Tiene que pagarla? ¿Está obligado? No, pues por eso decía, Morales ha expropiado varias empresas españolas, pero ha hecho una distinción muy clara en ese mismo discurso entre otras empresas expropiadas y esta en particular. No es que es capital imperialista y a ese no se le paga, es que el contrato de concesión, según la versión del gobierno boliviano, yo ahí sí no conozco los detalles del contrato, pero según la versión del gobierno boliviano, el contrato de concesión no era, o sea, la empresa administraba los aeropuertos, que son del Estado, no de la empresa, o sea, que no hay confiscación de activos propiamente o expropiación de activos, pero el contrato implicaba que la empresa iba a invertir cantidades en la remodelación de los aeropuertos que no se habrían invertido. Entonces, lo que el gobierno está alegando es que acá ha habido un incumplimiento de contrato por parte de la empresa. Claro, rompe el contrato, lo tendrá que demostrar ante tribunales nacionales, extranjeros o ante el CIADI. No sé ante qué entidad, pero esto probablemente vaya a juicio. Pero el argumento es que hay una base legal para esto, a diferencia del caso de empresas como Repsol, que fue indemnizada a través de una conciliación, y empresas españolas generadoras de electricidad, en donde el gobierno también dice que se buscará indemnizarlas a la brevedad posible. O sea, este es un caso distinto al de otras empresas expropiadas con problemas de indemnización. Muy bien, nos vamos a Cuba. Los ciudadanos se han vestido de amarillo en apoyo a los 5 cubanos arrestados en Estados Unidos que infiltraron grupos terroristas de Miami. Los cubanos se vistieron de amarillo en señal de protesta. La idea, enviar un mensaje al gobierno de Estados Unidos para que deje en libertad a los 4 agentes de inteligencia presos en ese país desde hace 15 años. En La Habana, tanto instituciones y árboles fueron adornados con cintas amarillas, además de coloridos pasacalles que marcaron esta fecha a favor de los 5 de Cuba, como los han denominado. René González, uno de los ex agentes de inteligencia, encabezó la campaña por la excarcelación de sus 4 colegas. Él recientemente regresó a la isla después de cumplir una condena de casi 13 años. Cuba acusa a los Estados Unidos de que sus agentes fueron injustamente condenados y castigados, ya que según afirman, estos recolectaban importante información sobre los grupos de exiliados cubanos que planeaban acciones violentas contra la isla. Uno de los agentes cumple una doble cadena perpetua por su presunta participación en el derribo de 2 aviones estadounidenses en 1996, el cual era volado por un grupo de exiliados. Mientras los otros 3 restantes cumplen condenas que van desde 18 hasta 30 años de prisión. El pueblo cubano está plenamente identificado con la causa de los 5 y que ante una convocatoria tan original y tan sincera, tan profunda como esta que ha lanzado René, todas y todos nos sentimos convocados
todos queremos dar mucho más, incluso de lo que podamos, y esta es una oportunidad para hacer, porque siempre sentimos que todo lo que hemos hecho es poco para lograr la libertad de nuestros 5 héroes. Continuando con las actividades que marcaron este día, frente a la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, se llevó a cabo un mega concierto titulado Por nuestros 5 héroes, 15 años es suficiente, que contó con la participación de los más conocidos cantantes populares de este país. El caso de los 5 es un punto importante de tensión entre Cuba y Estados Unidos, pues la isla considera a estos hombres como patriotas cuya misión era evitar el terrorismo. Muy bien, además son diversas las sentencias que se le han dado. Estaba leyendo alguno de ellos a 22 años, 18, hay incluso uno que fue fue sentenciado 15 años y liberado a los 12, René González, que nació en Chicago, precisamente, norteamericano. Sí, claro, lo que pasa es que en fines de la década del 70 hubo atentados contra blancos de la industria turística en Cuba, en uno de los cuales murió un turista italiano. Y Posada Carriles, un inefable ex miembro integrante de la CIA y del ejército estadounidense, si no me equivoco, de origen cubano, admite haber participado de acciones que según él tenían como propósito liberar a Cuba del comunismo, propósito que podría ser loable, pero no metiendo bombas en hoteles. Por supuesto. Y además está inculpado en Venezuela por volar un avión de pasajeros de Cubana de Aviación en la década del 70. Y esta es una acusación que surge antes del chavismo. O sea, nadie puede decir que acá haya habido un intento de manipulación política en contra de él. A lo que voy es a que se estaban gestando actos de terrorismo en Cuba y en otras partes, aparentemente, desde Estados Unidos, y estas personas fueron infiltradas por la inteligencia cubana en organizaciones cubanoamericanas para tratar de impedir acciones ulteriores. Eso en sí mismo es ilegal, pero el contexto es algo que muchos consideran debería ser tomado en cuenta. Claro, pero ya después de 15 años es difícil ya que los Estados Unidos pueda liberarlos o no. Al parecer está esperando que cumplan su condena, ¿no? Pese a las protestas que no, claro, haber, ¿no? No creo que le haga mayor caso a las protestas en Cuba. Muy bien, y siguiendo con Cuba, les contamos que las FARC denunciaron un pacto que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habría tenido con las grandes empresas en plena convulsión social por el paro agrario. Las fuerzas revolucionarias de Colombia arremetieron contra el régimen colombiano. Esta vez no solo criticaron la manera en cómo el presidente Juan Manuel Santos frenó las violentas protestas agropecuarias que duraron 3 semanas. Las FARC aprovecharon para acusar al gobierno de haber llegado a un pacto secreto con quienes ellos llamaron terratenientes ricos. Un pacto que no incluiría las demandas de todos los agricultores indígenas. A mí me parece que el presidente debe escuchar a los campesinos, a los indígenas, a la población afrodescendiente que vive en las zonas rurales nuestras, que están sintiendo los mayores padecimientos por cuenta de los TLC y las medidas económicas neoliberales. Con ellos es que hay que hacer el pacto. El presidente Santos ha dicho también que en lo que acordó con los encorbatados, en gran medida están los elementos que se lograron consensuar en La Habana. Pues si eso es así, sería bueno que el gobierno diera a conocer la totalidad de los acuerdos que se han logrado en La Habana. Me parece que el secretismo sobre eso no es saludable para nadie. Cabe resaltar que el gobierno colombiano firmó acuerdos con dirigentes campesinos de las provincias de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Huila, a modo de reducir precios de los fertilizantes y proporcionar crédito barato, entre otras concesiones. Muy bien, esta es la denuncia hecha por la FARC del pacto de Santos con las grandes empresas, pero ¿cuál es el objetivo de la FARC de ese tipo de denuncias? Porque cuando están llevando a cabo paralelamente los acuerdos de paz con el presidente, ¿no? Pero digamos, cuando el gobierno, cualquier gobierno comete errores flagrantes y de hecho admite después haberlos cometido, cuando no puede evitar las consecuencias, la oposición, pacífica o armada, va a intentar aprovecharlo. Creo que eso es evidente en el caso de las FARC, ¿no?
El uribismo también está criticando a Santos por la forma en que manejó esto. O sea, ¿no? Toda la oposición, todo el espectro opositor está criticando a Santos. En favor de Santos, lo que podría decirse es que a Santos le estalló en la cara un problema que se ha venido incubando en los últimos 50 años durante la guerra civil colombiana, en donde ahora el gobierno admite el campo no solo fue abandonado, sino que además de haber sido abandonado por el Estado, además de que, por ejemplo, el Estado no construyera carreteras que permitieran sacar los productos hacia los mercados, han sido las víctimas principales de la guerra interna. Entonces, digamos, ahora Santos está tratando de recuperar el tiempo perdido, pero era de esperarse que sus opositores aprovecharan esto para usarlo en su contra. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa en el programa y vamos a comentarles luego de esta. Hoy se cumplen 20 años de los acuerdos de Oslo. Y también vamos a comentarles que en Estados Unidos murió hoy a los 80 años Ray Dolby, el personaje que revolucionó el cine con su sistema de sonido. Volvemos.